Parte 6. No escarbes. Cuando sufrimos la herida de una infidelidad, muchas secuelas quedan en nuestro corazón. Nos sentimos afectados no solo en nuestras emociones, sino que también se daña nuestra autoestima, porque tendemos a pensar que somos menos valiosos o interesantes que la persona con la cual nuestro cónyuge se involucró. Nuestro orgullo se hiere y automáticamente nuestra carne reacciona tratando de reivindicarse del daño recibido. Es aquí donde radica un gran peligro, porque la tendencia de nuestro orgullo herido será querer indagar y saber todo lo que sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió y saber detalles de la situación. Lo único que vas a lograr al escarbar tan profundo será retrasar más tu sanidad, ya que te costará mucho perdonar y superar la traición, sabiendo muchos detalles de lo ocurrido. Cada información que sepas, cada imagen que veas, cada detalle solo hará que te sea más difícil perdonar y más difícil sanar tu corazón herido. Así que no sigas indagando más detalles, no te hará bien. ¿Has escuchado el dicho ojos que no ven, corazón que no siente? Bueno, para superar una traición, este dicho se hace bastante real. Es mejor que no sepas más información de la que ya tienes. No servirá de nada. Asume simplemente que tu cónyuge se involucró con otra persona y te traicionó. No te hará sentir mejor si sabes todos los detalles de su aventura. Deja que Dios sane tu corazón. Ahora ya sabes la verdad, no necesitas saber más detalles. Considera que la traición ocurrió desde el momento en que tu cónyuge se involucró emocionalmente con otra persona que no eres tú. Jesús fue bastante categórico cuando se refirió al adulterio en Mateo capítulo 5, versos 27 y 28 en el Sermón del Monte. Él dijo: oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, adulterio no es solo cuando una persona intima en la cama con otra. Jesús amplió el concepto y dijo que si uno desea a otra persona en la mente, ya adulteró en su corazón. Eso incluye conversaciones íntimas en las redes o coqueteos con personas que no sean tu cónyuge. Así que Jesús nos puso la vara alta y la malla bien fina. Por eso es importante que juntos nos unamos como pareja para luchar contra lo que atacó la unidad de una sola carne, y con la ayuda de Dios podamos superar esta crisis. Sé sabio para manejar la situación y no actúes de forma impulsiva. Deja que Dios controle tus emociones y te dé sabiduría en tiempo de crisis. Ora conmigo. Señor, ayúdame a no actuar de forma equivocada. Necesito tu sabiduría para manejar esta situación y para no ser impulsivo en la forma como lidio con esta infidelidad. Quiero ser sanado y quiero que nuestro matrimonio sea sanado. Me comprometo delante de ti a ser prudente y a pensar bien lo que hago. Dame tu guía y tu dirección para saber cómo actuar. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Habla de lo que pasó. Para que tú y tu cónyuge puedan reconstruir su relación, ambos deben estar dispuestos a emprender la ardua tarea de hablar sobre lo ocurrido. Es posible que tu cónyuge quiera evitar la vergüenza y el bochorno de hablar sobre el adulterio, pero ninguno de los dos conseguirá experimentar el perdón si el silencio permea el adulterio. El perdón es una parte importante en la recuperación tras el adulterio. Sin embargo, el perdón no es la manera de Dios de no discutir sobre lo ocurrido. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios y le pedimos perdón, somos perdonados de manera maravillosa. Ni siquiera las hermosas palabras del Salmo 103 pueden expresar lo completo que es el perdón de Dios. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso está en los versos 11 y 12. No obstante, el perdón de Dios no es una forma de escapar del problema, es el comienzo de la construcción de una relación íntima con Él. La Biblia emplea poderosas ilustraciones para retratar el resultado de este perdón. Una es la del matrimonio, dos personas que se vuelven una. La otra es la adopción, un huérfano llevado a una relación de amor con su padre. Dios no nos perdona y luego se aleja. El perdón de Dios nos lleva a la restauración real. El perdón de Dios nos lleva a una relación más estrecha. Por eso, no puedes dar por concluido el adulterio de tu cónyuge hasta que se produzca un verdadero trabajo de sanidad y restauración.
Para que su matrimonio mejore, tienen que tener una conversación honesta sobre lo que ocurrió y por qué pasó. Pide a tu cónyuge que piense en lo ocurrido como una herida dolorosa y peligrosa. Tocar y limpiar la herida puede ser doloroso y asustador, pero las heridas que se ignoran o se tapan no se curan bien. No intentes tapar la herida porque podría matarte. Comienza pidiendo a Dios que te revele todo lo que tú y tu cónyuge necesitan saber para recuperarse de esta situación. Así como se reveló el adulterio, pídele a Dios que le revele a tu cónyuge la necesidad de aclarar lo que sucedió y por qué ocurrió. Pídele a Dios que te muestre los asuntos subyacentes o ocultos en tu matrimonio que lo llevaron a ser vulnerable al adulterio. Pídele a Dios que te muestre cómo quiere que salgas de esta situación. Si realmente quieres la restauración de tu relación, no te olvides reafirmar tu amor por tu cónyuge y explicarle que no solo deseas sobrevivir a lo sucedido, sino que quieres que su matrimonio se fortalezca aún más. Es posible que te cueste mucho tiempo de oración decir esto de verdad, pero esto será la base para tratar el problema y resolverlo. Hazle saber a tu cónyuge que no te interesa repartir más daño y vergüenza, sino forjar un mejor matrimonio de ahora en adelante, y comprométete a no volver a traer este asunto a colación, ni que usarás esto para manipular para la sanidad de ambos. Dependiendo de la naturaleza del adulterio de tu cónyuge, puede pasar algún tiempo hasta que ponga fin a la relación adúltera de forma definitiva. La disposición de tu cónyuge a terminar una relación de este tipo puede variar día a día, sobre todo si ha estado involucrado en dicha relación durante bastante tiempo. Tu cónyuge puede intentar tenerte a ti y a la pareja adúltera al mismo tiempo. Es muy importante que no te dejes arrastrar por esta lealtad inconstante. Es por eso que es necesario establecer límites saludables con amor y respeto. Tu cónyuge debe saber que para que su matrimonio mejore, la relación adúltera tiene que acabar. La indecisión en este tema es una decisión en contra de su matrimonio. Hasta que tu cónyuge se comprometa realmente a terminar el contacto con la otra persona, la incertidumbre en su matrimonio repercutirá en su hogar. Por tanto, es conveniente que haya límites establecidos en casa mientras tu cónyuge toma la decisión definitiva de luchar por su matrimonio. En algunos casos quizás sea conveniente que mantengan distancia hasta que tu cónyuge se disponga abiertamente a luchar para ser sanado y soltarse de esas cadenas. Podría resultar apropiado rechazar propuestas románticas, cenas o incluso la intimidad sexual hasta que tu cónyuge reanude sinceramente el compromiso con el matrimonio. La forma de establecer estos límites depende de cada persona. La naturaleza individual de cada matrimonio requiere mucha sabiduría y Dios te guiará para manejar esta situación de la forma apropiada. Debes tomar estas decisiones consultando y considerando el consejo de las personas sabias y de confianza que te están ayudando, y decisiones que te lleven siempre a restaurar y sanar tu matrimonio. En mi caso, Dios me orientó a no rechazar a mi esposo en la intimidad, ya que me recordó el texto de 1 Corintios 7:14, donde dice que la mujer creyente santifica al marido incrédulo. Y entendí que esa unión podría fortalecer nuestro vínculo y ayudarlo en su proceso de lucha en la decisión para dejar esa vida de infidelidad. En lugar de sentir que él me usaba a mí, yo sentía que yo lo usaba a él cuando nos uníamos, y yo lo hacía en oración y en santificación. Pero no te sientas mal si crees que en tu caso es mejor establecer límites, ya que eso también es saludable para la preservación del corazón. Sin embargo, no te olvides que la forma de hacerlo siempre debe ser con amor y respeto. Deja que Dios te guíe y te muestre el camino correcto. Dios te bendiga. Hora de examinarse. Los tiempos de crisis, si bien son tiempos difíciles y donde nos sentimos muy vulnerables, no son tiempos del todo malos. Dios dice en su palabra que Él puede hacer cooperar para nuestro bien todas las cosas si le amamos y andamos según sus propósitos. Y en cualquier momento puedes volverte a Dios para pedir su ayuda y rogar que Él le dé propósito a todo lo que estás viviendo. Digo que no son tiempos del todo malos, porque son oportunidades que Dios nos da para que también hagamos un alto en el camino.
Debemos reconocer que a veces la vida nos absorbe como un torbellino y los quehaceres y demandas de la vida cotidiana nos alienan de las cosas verdaderamente importantes. Y es solo cuando nos vemos en un tiempo de crisis en medio del dolor que reaccionamos y hacemos un alto para pensar. Enfrentar la infidelidad de un cónyuge puede ser ese momento decisivo para que hagamos un alto y nos examinemos a nosotros mismos. Las crisis son reveladoras, dejan en evidencia los cimientos de nuestra vida y de nuestra relación. Cuando la tormenta se desata, queda al descubierto si hicimos o no un buen trabajo de construcción. Entonces es tiempo de dejar un poco de lado la rabia, las emociones alborotadas por los nuevos sucesos descubiertos y acercarnos a Dios para preguntar el estado de nuestro corazón y de nuestra relación. Algunos solo reaccionamos en medio del dolor, es decir, cuando nuestro orgullo es grande, nos cegamos y no logramos ver nuestros errores hasta que la crisis se desata y nos vemos quebrantados por el dolor. Ahora, lo que es cierto es que el adulterio tiene más probabilidades de ocurrir cuando un matrimonio ya está debilitado. No debes responsabilizarte del pecado de tu cónyuge, pero es posible que tengas que examinarte a ti mismo y reconocer cómo has contribuido al debilitamiento de la relación. Para muchas personas, la idea de examinarse a sí mismos buscando faltas en un momento así parece intolerable e incluso cruel, pero es una manera de mantenerte conectado a los grandes propósitos de Dios para tu vida. Así que es tiempo de examinarte a ti mismo y ser sincero respecto a cuál fue tu aporte para que esto sucediera. Con esto no quiero decir que debes asumir la responsabilidad del adulterio de tu cónyuge. Es su responsabilidad. Él pecó y debe rendir cuentas a Dios por ello. Pero se trata de dejar que Dios también te revele cuál fue tu aporte para que esta brecha se abriera en su relación y que les llevara a este punto vulnerable. Es cierto que hay casos donde no hay ningún motivo aparente en el cónyuge agraviado para que el otro cometiera adulterio, pues a veces se trata simplemente de cadenas que se arrastran de generaciones y con las cuales la persona simplemente lucha. Si ese es tu caso, solo te resta luchar en oración para que las ataduras de tu cónyuge sean rotas y puedas ser liberado de ellas. Pero en la gran mayoría de los casos hay dos personas que tienen una responsabilidad. En mi caso, Dios comenzó a mostrarme muchas malas actitudes mías que habían contribuido para esta brecha en nuestro matrimonio. Una de ellas fue que yo comencé a negarme sexualmente a mi esposo con mucha frecuencia y a usar las peleas y discusiones por tonteras como motivo para no estar con él. Dejé de expresarle cariño físico y comencé a enfriarme en ese aspecto. Era muy joven y reconozco que muchas veces la vida con hijos y los quehaceres me consumían al punto que no tenía ningún deseo sexual. Por eso descuidé esa parte. Dejé de elogiar a mi esposo, ya no demostraba afecto físico ni con palabras y nos transformamos en compañeros más que amantes. Por otro lado, fui transformándome en una mamá regañona más que en una esposa, y eso fue creando un ambiente muy tenso entre nosotros, ya que él reaccionaba con hostilidad a esas tentativas mías de controlarlo y mandonearlo. Así que en mi proceso de examinarme a mí misma hubo muchas cosas que tuve que reconocer como mi aporte para esta brecha en nuestra relación. De todas formas, cuando te examines a ti mismo, no caigas en la tentación de asumir toda la responsabilidad por el adulterio de tu cónyuge. No es momento para la ira, el orgullo, ni mucho menos para la adulación temerosa, sino de clamar a Dios por fe y por sabiduría. Recuerda que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará siempre que la pidamos con fe, como dice Santiago 1, 5 y 6. Dios no permitirá que seas destruido por esta prueba. Nada puede separarte de su amor, como dice en Romanos 8, 28, 39. El plan de Dios es utilizar esta prueba para aumentar y fortalecer tu fe. Nuestro corazón está siempre expuesto a las pruebas de nuestra vida. Ahora es un buen momento para examinar tu corazón y pedirle a Dios que te perdone. Tu actitud humilde y esa reflexión personal aportará un ambiente de humildad, honestidad y gracia a tu hogar. Y este ambiente les recordará a ti y a tu cónyuge que Dios está presente y activo. Dios te bendiga. Parte 9. No se lo des en bandeja. Este mensaje es para ti que estás luchando en oración por tu cónyuge para que sea libre de esas cadenas de adulterio que lo atan y lo retienen.
Hoy quiero compartir contigo un trecho de la palabra de Dios muy interesante con respecto al adulterio y sus efectos. El texto se encuentra en Proverbios capítulo 6. Te invito a acompañar en tu Biblia. Aunque el texto menciona las ataduras que hay en la vida de un varón que cae en el lazo de la mujer extraña, igualmente se aplica para cuando sucede lo contrario. Observa lo que dice. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables y no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Qué potente texto es este, ¿cierto? Nos deja entrever muchas de las cosas que podemos constatar cuando vemos a nuestro cónyuge en adulterio. Aunque el texto es una exhortación o llamado de atención dirigido al que está enredado en el lazo de la mujer extraña, igual quiero compartirte algunas reflexiones que pueden ser interesantes para ti, quien eres víctima de esta persona cegada por el amor de la persona extraña a la relación matrimonial. El consejo de Dios advierte sobre las consecuencias del adulterio. Dice que al principio sabe a miel dulce al paladar, pero que su fin es amargo, agudo como espada de dos filos, porque tiene doble corte. Muchos saldrán heridos y aunque haya placer momentáneo, la amargura y el dolor del final harán que no haya valido la pena sacrificar todo por esa miel dulce al paladar con tan poca duración. Luego dice que el amor de la persona extraña lleva directo al Seol, a la muerte, son pasos directos a la destrucción. Dice que seguir ese camino te extraerá las fuerzas y te quitará el honor, y tus años con tu vigor habrán sido dados al cruel, al malvado, a Satanás. Dice también que terminará gimiendo de dolor y finaliza advirtiendo que el pecado de adulterio como iniquidad, es decir, cuando no es un desliz de una única vez, sino como un estilo de vida adúltera, hará que la persona sea atada por las cuerdas de su propio pecado con consecuencias de muerte espiritual, porque está cegado por su locura. Tremendas consecuencias. Y he visto la devastación que causa el adulterio, no solo de cerca, sino también en la vida de muchas personas que he conocido en todos estos años. Son ataduras profundas con consecuencias a veces incalculables. Por eso, para ti que luchas con esta atadura de tu cónyuge, debes comprender que no se trata de un asunto liviano y sin trascendencia. Se trata de una batalla espiritual contra el enemigo que mantiene atada a esa persona cegada
y engañada con un espejismo que solo es una apariencia de felicidad. Tu guerra no debe ser contra tu cónyuge engañado, sino contra el enemigo que le ciega y le mantiene atado a ese pecado. Debes ganar esa batalla en las regiones espirituales, con oración y ayuno, arrebatándole en oración a tu cónyuge de las manos del enemigo. Ora también que Dios aleje a la persona ajena que se ha entrometido en tu matrimonio y que está afectando su relación. Que Dios quite a esa persona de en medio, que se la lleve lejos, que suelte a tu cónyuge. Es una persona que también está engañada por el pecado. Clama a Dios que ambos abran sus ojos para ver esta realidad relatada en Proverbios, que caiga esa venda de engaño de sus ojos y entiendan que hay consecuencias graves, que despierten de esa pesadilla y se den cuenta de la realidad. Pero no olvides que tu lucha no es contra tu cónyuge adúltero y su amante. Y tu lucha no es con armas de la carne, así que no caigas en la tentación de intentar recuperar a tu cónyuge haciéndole reaccionar con palabras, argumentos, manipulaciones, peleas, gritos, escándalos o echándole de la casa para ver si cambia de actitud. Nada de eso resultará, al contrario. ¿Sabes lo que sucederá si tú usas las armas de la carne para intentar luchar contra esa atadura de adulterio de tu cónyuge? Le darás a tu cónyuge en bandeja al enemigo y sus ataduras se harán más fuertes. El proceso retrocederá si es que no se pierde totalmente y tu cónyuge va a rehacer su vida con esa persona ajena. ¿Es eso lo que quieres? Entonces deja de hacerlo a tu manera, deja de usar esas armas carnales, deja de causar escándalo e intentar hacerlo de la peor manera, deja de perseguir a tu cónyuge. Las ataduras espirituales se rompen en oración y ayuno, en búsqueda de Dios y ganando las batallas en las regiones espirituales, no en el brazo fuerte ni en la falta de respeto y manipulación. Solo Dios tiene el poder de romper esas cadenas, solo Él puede quitar la ceguera de sus ojos y solo Él puede, después de sanar las heridas de tu corazón y de tu familia, hacer la obra completa. Solo Él puede darles un nuevo futuro y esperanza. Así que pon tu causa ante Él y deja que Él te guíe por este camino de sanidad y restauración. Acércate a Él y conócele. Él puede romper esas cadenas y hacerles libres de verdad. Hasta la próxima. Parte 10. Haz las preguntas correctas. Enfrentar el asunto del adulterio no es fácil, pero para que haya sanidad y podamos dejar atrás el evento es necesario exponer a la luz el problema. Al igual que una herida que supura debe ser drenada para que sane completamente, es necesario que tratemos el problema del adulterio para que podamos dejar el problema atrás. Obviamente, todo esto es considerando que tu cónyuge está arrepentido y que quiere realmente dejar ese capítulo atrás y restaurar la relación herida contigo. Si tu cónyuge está aún atado a la vida promiscua, es otro el camino. Al hablar del adulterio, puedes hacer preguntas a tu cónyuge sobre el asunto. Sin embargo, primero debes preguntarte, ¿cuál es el propósito de mis preguntas? Existen buenas razones para hacer preguntas. Es importante que no haya cuestiones ocultas que surjan dolorosamente después o que sean después fuente de culpa, vergüenza y amargura en el matrimonio. Sin embargo, debes también considerar que hay también malos motivos para hacer preguntas y a veces, tras un acontecimiento traumático, nos desesperamos por volver a sentirnos seguros y en control y creemos que si fuéramos más conscientes y tuviéramos suficiente información podríamos evitar volver a sufrir daño. Puedes pensar que si conoces lo suficiente sobre el pecado de tu cónyuge podrás controlarlo y protegerte en el futuro, pero es obvio que el pleno conocimiento del pecado de tu cónyuge no te protegerá. ¿Qué tipo de preguntas debes hacer? ¿Acaso es conveniente conocer todo el alcance de la relación? Por ejemplo, si estaban o están enamorados, si había una conexión emocional real o si fue puramente sexual, o cuánto tiempo ha durado la relación, si era una conexión sexual, con qué frecuencia se juntaban. Si bien conocer los hechos generales puede parecer importante, cualquier detalle que haga
vívido el adulterio, dificulta la recuperación. Compartir detalles sobre el comportamiento sexual del cónyuge adúltero con la otra persona es muy destructivo. Estos detalles crean imágenes que se inmiscuyen en los peores momentos y son notablemente persistentes. Mientras más detalles sepas, peor será para después superarlo. Por lo tanto, no te engañes pensando que tener más información será mejor. Por otra parte, no hay que omitir información que pueda surgir más tarde y causar nuevas heridas. Por ejemplo, si tu cónyuge y la otra persona fueron vistos juntos en público, o sea, tal vez en un restaurante o en un viaje, tú deberías saberlo por su boca y no por la otra persona. Si se ha gastado dinero en regalos, deberías saberlo por tu cónyuge en vez de enterarte cuando llegue la cuenta de la tarjeta de crédito o el saldo bancario. Hazte preguntas a ti mismo antes. ¿Qué necesito saber que me ayude a transitar el proceso de perdón? ¿Y qué necesito saber que me ayude a entregarme al cuidado de Dios? Si buscas recuperar la sensación de control y seguridad conociendo todos los detalles de la aventura de tu cónyuge, te resultará muy difícil dejar de hacer preguntas. Solo cuando te entregues a ti mismo, a tu cónyuge y a tu matrimonio al cuidado de Dios, es que podrás seguir adelante después de una experiencia tan dañina. Recurre a la palabra de Dios en este proceso de recuperación de tu corazón. Hay algunos salmos que te pueden ayudar a expresar la angustia que sientes y puedes utilizarlos como oración. El Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aférrate a esta promesa. A medida que aprendes a confiar y a entregarte al Dios que te escucha, tu necesidad de seguir repasando esos detalles sobre el adulterio de tu cónyuge disminuirá gradualmente. La recuperación del adulterio es un proceso largo y difícil. Para mantener el rumbo, necesitarás aliento y esperanza en el día a día. Necesitarás también el apoyo de amigos fieles a Dios y sabios que te animen, oren por ti y contigo y que estén disponibles para escucharte. Pero sobre todo, necesitarás encontrarte a diario con Jesús, el que hace nuevas todas las cosas, para que te dé palabra de aliento y te fortalezca en el proceso del perdón y sanidad. Hasta la próxima. Te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta a este video y compartir con quien necesita. Únete también a la comunidad haciéndote miembro del canal y accediendo a contenido exclusivo.